Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos a dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que le habían de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es muy interesante el Evangelio de anoche y el Evangelio de hoy, porque nos da la indicación de quién iba a llevar la iglesia después de la muerte y resurrección del Señor. Anoche leímos las palabras así. Estamos hablando del ángel que María Magdalena encontró en el sepulcro, y dice así: ahora él ha de decir a sus discípulos y a Pedro. Hay mención de Pedro. Él va por delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como os dijo. Entonces, el ángel señaló a Pedro. Va a decir a Pedro, porque él sabe lo que está haciendo. Y en el Evangelio de hoy, María Magdalena recibe la noticia y va corriendo a Pedro otra vez. Pero Pedro estaba con el otro discípulo que Jesús amaba. ¿Quién es? Es Juan. Y Juan está escribiendo eso, entonces él no quería poner su nombre. Pero es Juan el autor de este Evangelio. Entonces había los dos. Juan era el más joven. Entonces salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Pedro y Juan corriendo. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, Juan. Y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Había un gran respeto para Pedro. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en el sitio. Entonces entró también el otro discípulo. Pedro fue el primero de entrar, porque ya empezaron a tener mucho respeto para San Pedro, que iba a llevar la iglesia, el primer papa. Ahora, es muy evidente que Cristo quería ser conocido como Dios resucitado. Hoy hay gente que no creen todavía.
Y lo peor es que hay más y más ateos cada día. Y se nota en el mundo. Si no creemos en Dios, hacemos tonterías. Y por eso nuestro mundo está tan enfermo. Porque nadie cree en Dios. Creemos que Él tal vez ya está muerto. Pero no es así. Cristo quería ser conocido como vivo. Él apareció a Magdalena, apareció a las mujeres, apareció a Pedro, apareció a los discípulos que caminaban a Emmaus, a los 12 apóstoles, porque Santo Tomás no estaba. Apareció a los 11 apóstoles porque Santo Tomás se acercó. En la ascensión, a 500 hermanos, a Santiago, a Esteban, a Pablo, por lo menos 11 veces. En el Evangelio, los evangelistas hablan que Cristo apareció a uno o otra persona, simplemente porque Cristo quería que este sea bien conocido. Él resucitó. Empezamos la Cuaresma diciendo: acuérdate que eres polvo y en polvo vas a volver, poniendo las cenizas en la frente de cada uno. Estamos hablando de la muerte. Hoy el mensaje es: acuérdate que somos humanos, como Cristo resucitó, la resurrección es también para nosotros. En la historia del mundo había dos anuncios muy importantes. Para mí, lo más importante. Primero, que Cristo iba a nacer. Después de tantos miles de años, el Mesías iba a llegar. Y llegó un ángel. Y el ángel anunció la venida del Señor. Dios ocupó uno de los suyos, ahí nomás. El ángel va a anunciar que mi hijo va a llegar. Pero el anuncio de la resurrección es 1000 veces más importante que el anuncio que Cristo iba a venir. Que Cristo resucitó, para mí, es el anuncio de anuncios. Y en vez de ocupar un ángel, fue a buscar a María Magdalena, una prostituta. En el plan de Dios, Dios tiene algo para las prostitutas también. Y si nosotros miramos el Antiguo Testamento, hay un montón de figuras que nosotros lo tenemos allá en el altar, pero ¿para qué? Cristo ocupó y Dios ocupó esas figuras, sí, pero no eran tan santos. No eran tan santos que nosotros podemos decir: bueno, Él es diferente. Fijamos en esos personajes. Ayer yo estaba mirando la película de Moisés. Pues Moisés mató a una persona. Era enojado también, tartamudo. En el principio él no podía hablar. Dios tenía que meterse en su vida. Tartamudo, asesino, enojado, y tenía un lugar especial en la historia de la salvación para él. David era peor. Era un ladrón, robó la esposa de otro hombre. Él mató a un montón de gente, tenía un montón de mujeres y también era joven. Hay lugar para jóvenes también en el plan de la salvación. San Marcos escribió el Evangelio, uno de los Evangelios, pero San Marcos y San Pablo siempre estaban peleando. San Pablo tenía que ir a predicar y dijo: lleva a Marcos, yo no quiero aquel bebé, él es un bebé. Y entonces pelearon y San Pablo salió sin Marcos. Más tarde, antes de morir, San Pablo llamó y dijo:
tráigame mi hijo Marcos. Ya se hicieron amigos, pero no eran amigos desde el principio. Amós no tenía educación y sin embargo él tenía algo que hacer en el plan de Dios. Profeta. Josué también casó con una prostituta. Entonces hay gente en la iglesia que tiene un papel importantísimo en la salvación del Señor. Salomón era muy rico, tenía cientos de mujeres, pero también Dios ocupó a Salomón. Abraham era un anciano, un viejito, tenía más de 100 años y sin embargo en el plan de la salvación Dios tenía un lugar para él. Timoteo tenía una gran parte en el plan de Dios. Tenía úlceras, era un hombre enfermo, pero ahí estaba trabajando. San Pedro, además de ser un poquito bravo, él negó a Cristo y tenía temor. Ninguna de esas personas eran perfectos. Dios ocupa a todos y aún a nosotros. A Lázaro, puedo imaginar que en el plan de Dios él tenía que ocupar un muerto, porque el único mención de Lázaro era cuando él murió. No sabemos nada de su vida antes y después de su resurrección, pero Cristo ocupó a Lázaro para su plan de salvación. Naturalmente San Juan era un santo, era el único santo de todos. Naomi era una viuda, entonces hay lugar para viudas. Pablo, bien enojado, también asesino, él mató a los primeros cristianos, pero también era muy enojado. Jonás, recordamos la historia de Jonás, que él no quería ir a predicar, entonces se metió en un barco y después lo tiraron y vino la ballena a recogerlo, pero él estaba escapando porque no quería obedecer la voluntad de Dios. Miriam, mire, aún para los chambrosas hay lugar, ella era chambrosa. Dios sabe ocupar a esta gente. Y yo imagino que nosotros somos bastantes aquí, ¿verdad? Aquí tiene su tesoro el Señor. Gideón, él era un hombre que dudaba, pero era un personaje muy grande en el ejército del Señor. Elías era un hombre quemado, tenía miedo, ya no podía funcionar, ya se quemó suficiente, sus nervios, tenía tensión y todo. Juan Bautista, un gritón, además de gritón, enojado. Después Marta y María, uno siempre ocupada, lo otro haragán. Sansón, con pelo largo. ¿Cuántas veces acusamos a los jóvenes con su pelo largo? Y Cristo tenía un lugar para ellos. Así pues, hay lugar para todos nosotros. Yo estoy seguro que nosotros hemos entrado en muchos de esos nombres y hoy la iglesia tiene necesidad de nosotros. Hay mucho que hacer. Ahora, en la iglesia hay tres fiestas importantes: la Navidad, el Pentecostés y esta fiesta de Pascua. Esa es la fiesta de la independencia, el corazón de nuestra fe. Eso es lo más grande de los tres. Y qué curiosidad que en dos de las fiestas ocupamos el árbol. En Navidad ocupamos el árbol de Navidad. En la Pascua ocupamos el árbol de la cruz. Decimos que Pedro y Judas, los dos pecaron. Los dos se arrepintieron. Judas devolvió las 30 monedas.
Él estaba arrepentido. El problema es que Judas fue al árbol y ahí se colgó. Cometió suicidio. En cambio, Pedro también fue a la cruz, al árbol de la cruz, y él se salvó. Y hay una gran diferencia entre el árbol de Navidad y el árbol de la cruz. Los dos tienen adornos. El árbol de la Navidad tiene luces de colores. Todos los niños les gusta poner las luces. Pero el árbol de la cruz tiene un adorno que es Cristo, que Él sacrificó su vida por nosotros. En los dos árboles hay ganchos para mantener los adornos. Unos ganchos sencillos para mantener las luces en su lugar y unos clavos crudos para mantener el adorno de la cruz, que es muy distinto. Entonces uno está colgado con clavos y el otro simplemente con ganchos. Los dos tienen algo encima. El árbol de Navidad tiene una estrella o un ángel bien bonito, pero el árbol de la cruz tenía una corona que entró en el piel del Señor y le hizo sufrir mucho. A los pies del árbol de la cruz estaba María y los soldados. Y el pie del árbol de Navidad están los regalos que estamos acostumbrados de poner. Pero cuando terminamos las dos fiestas, pusieron a Cristo en una tumba con mucha delicadeza. Y en el árbol de Navidad ponemos todos los adornos en una cajita, guardándolo para el próximo año. El árbol de Navidad normalmente lo tiramos en la calle para quemarlo, pero el árbol de la cruz está venerado hasta hoy día. Hay pedacitos en todo el mundo de la cruz porque las iglesias lo tienen para la adoración. Hoy el Señor nos da un gran reto y tenemos que aceptar el reto hoy día. Primero tenemos que saber aceptar a Dios. Muchos no hemos aceptado a Dios todavía. Tenemos miedo. Aceptamos su amor. Aceptamos lo que Él quiere. La salvación es gratis, no tenemos que pagar, Él pagó el precio. Y no podemos seguir saliendo diciendo, oh, yo no soy digno. No es para mí, es para los demás. Mira, todos eran pecadores y nosotros seguimos siendo pecadores. Y por eso Dios no puede cambiar. Si Dios cambia, no es Dios. Dios tiene que ser perfecto. Y si hay perfección, no hay cambio. Él no puede decir, hoy te amo, mañana te odio. No, no sería Dios. Porque Dios tiene que ser perfecto. Eso es cosa de los imperfectos como nosotros, que cambiamos. Si Dios dijo que Él nos ama con un amor sin condiciones, Él está diciendo que nos ama sin condiciones. Cuando se porta bien, no. Te voy a amar mañana, tampoco. Él nos ama ahorita. Él nos creó. Él es nuestro Padre. Él mandó a su Hijo para que nosotros también podamos convertirnos en familia de Dios. Entonces Dios nos ama. Todo lo que hicimos en la Semana Santa es una gran prueba que Dios nos ama. Y como Dios nos amó en aquel día, siga amándonos hoy día. Y tal vez aún más, porque no éramos redimidos en aquella época. Por eso la Biblia dice que Juan era el hombre más importante que vino de una mujer. Pero aquel
niño más pequeño en el reino de los cielos, quiere decir, después de que Cristo pagó el precio, es mucho más grande que Juan el Bautista. ¿Puede creer lo que dice la Biblia? Primero se levanta San Juan diciendo, Él es el más grande de todos. Pero Juan no fue redimido por Cristo. Él murió antes de la muerte de Cristo. Ahora, una vez que Cristo paga el precio, viene la Biblia diciendo, cualquier niño que viene después de eso es mucho más grande que Juan el Bautista, y eso somos nosotros. Cristo primero dijo, yo soy la luz del mundo. Más tarde dijo, ustedes son la luz del mundo. Gran privilegio que nos dio. Primero dijo que Él era la luz del mundo, y de repente Él nos pasa este gran privilegio de ser luz nosotros. Entonces tenemos que aceptar a Cristo como Él es. Aceptarlo. Si Él quiere perdonarnos, si Él quiere amarnos, ¿por qué no aceptamos este amor? También tenemos que saber aceptar a nosotros. Eso es un gran reto para nosotros. Muchos creen que, yo no tengo valor, yo soy muy pobre, yo nunca he estudiado, nunca he tenido suerte. Mi chucho siempre está enfermo. Siempre tenemos una razón por la cual no perdonar a nosotros mismos. Mire, no hay nadie en esta iglesia que no ha cometido un gran pecado. Yo no digo solamente los pequeños, un gran pecado incluyendo el sacerdote. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, pero tenemos que llegar al momento a decir, Flavián, te perdono, y seguir adelante. No podemos quedar enfrente de un túmulo sin pasar al otro lado. Hoy es el día de perdonar a nosotros mismos por las faltas que hemos cometido, y son bastantes. Si Dios está dispuesto de perdonarnos, ¿por qué no podemos perdonar a nosotros? O tal vez estamos enfermos y queremos castigar a nosotros mismos. Dios no quiere eso. Porque si Dios quiere que nosotros sufrimos, Él puede mandar suficiente sufrimiento. Pero Él no quiere esas cosas. Él quiere que seamos felices. Acabamos de terminar 40 días de tristeza, o sea, de la Cuaresma. Hoy empezamos 40 días más. Cristo quedó con sus apóstoles 40 días y después ascendió en el cielo. Pero este 40 días es diferente. Hoy tenemos que ser felices. Ya hemos visto cuántos miles de personas siguieron a Cristo anoche, antenoche, en las calles. Somos expertos para llorar y enterrar y para la muerte. Eso te felicito, de veras. Somos expertos, pero para alegrarnos, para reír. Hoy el Padre cuenta chistes en la iglesia. ¿Qué hay de mal? Nuestra iglesia es una iglesia de felicidad, es de alegría, es de sonreír. Tenemos que quebrar piñatas hoy. Tráigame piñatas en la tarde si quieren. Pero tenemos que recordar que somos un pueblo salvado ahorita. ¿Qué es lo que pasa cuando San Salvador gana la copa de la victoria? Ponemos locos, gritamos. Pues esto es lo que debemos sentir hoy, la victoria y no solamente la derrota. Fíjense lo que dijo Jeremías. Dice así: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocí. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Esas palabras son para nosotros también, no solamente para Jeremías. Si Dios conoció a Jeremías antes de nacer, Él conoció a nosotros antes de nacer también. Y fíjense lo que dice San Pablo en Efesios, 2 capítulo, versículo 10. Lo que somos es obra de Dios.
¿Qué te parece lo que dice San Pablo? Lo que somos es obra de Dios. Somos obra de Dios. Ay, pero yo soy muy feo. Mire, no todos pueden ser tan guapos como el Padre. Es imposible. El Señor lo hizo uno y ya estuvo. Pero quiere ser satisfecho con lo que tiene. Porque somos obra de Dios. Si nosotros criticamos a nosotros mismos o a otra persona, estamos criticando la obra de Dios. Voy a repetirlo otra vez. San Pablo dice, lo que somos es obra de Dios. Dios nos hizo, igual como Él quería. Entonces Dios no puede trabajar con nosotros si nosotros no estamos de acuerdo de esperar, de trabajar con Él. En Isaías dice, Yahvé está esperando el momento. Él está esperando el momento, Él quiere trabajar con nosotros. Y también Gideón, yo hablé de Gideón, era el juez de Israel. Dios tenía un puesto importante para Gideón. Y se lee así. Gideón contestó al mandato del Señor así: ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más humilde de mi tribu, y yo soy el último de mi familia, de mi padre. Yahvé le respondió: yo estaré contigo, y tú derrotarás al pueblo de Medián de una sola vez. Gideón pensaba que él no valía nada, que él era pobre, que su padre no era nada. Pero mira lo que piensa el Señor. El ángel de Yahvé le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Él pensaba que era un hombre inútil, débil, y Dios lo miró como valiente guerrero. Mira cómo Dios muchas veces es ciego, gracias a Dios, que Él nos mire como valiente guerrero, cuando en realidad este hombre era un cobarde. Era cobarde. Estaba echando la culpa a su papá, a su familia. Yo soy diferente, voy a escoger a otra persona. Y viene Dios diciendo: Gideón, eres un valiente guerrero. Vaya, ¿usted quiere mirarme así? Yo no voy a pelear. Y así es, Dios nos quiere tanto. Igual como cuando vivía mi mamá, yo jugaba béisbol, y muchas veces hizo muchos errores en béisbol. Yo no era el mejor, pero hizo muchos errores. A nomás terminar el juego, llegó mi mamá: hijo, me siento orgulloso de usted, usted jugó tanto. Y dijo: mamá, pero yo hice unos errores. Eran cosas chiquitinas. Para ella eran cosas chiquitinas. Mi equipo quería matarme. Ellos querían matarme por el error. Mamá dijo: no se preocupe, son cosas chiquitinas. Mire lo que hace el amor, se cambia todo. Y Dios es así. Él no ve a los errores. Mi mamá tampoco, y mi mamá sabía béisbol. Mi mamá sabía todos los equipos. Y cuando yo cometí errores: hijo, te felicito, qué bueno jugada. Y digo: caramba, a ver si ella estaba mirando el mismo juego que yo estaba jugando. Pero Dios es así, nos mira como valientes guerreros, cuando en realidad nosotros sabemos que somos cobardes. Pero dejarlo pensar así, y eso se trata esta fiesta. Sentemos alegres, con alegría, sonriente, a saber que Dios nos ama.